Martes 4 de febrero de 2025, estamos en vivo por la pantalla de DNews y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de los números de hoy. 50 organismos de la Administración Pública Nacional que el presidente argentino Javier Milei prometió eliminar, fusionar o dejar prácticamente fuera de servicio. Es parte de lo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Elon Musk de Milei, o habría que decir que en realidad Elon Musk es el Federico Sturzenegger de Trump porque llegó primero en la administración en Milei y de hecho es tomado por Estados Unidos a partir de lo que está haciendo Milei aquí, lo que ha llamado la Deep Motosierra, es decir, la motosierra profunda. Si la motosierra inicial fue reducir ferozmente el gasto público, esta segunda instancia, que si querés podríamos llamar también motosierra 2.0, apunta a ir de a poquito sacando esas cáscaras que quedaron de una infraestructura y de una burocracia estatal excesivamente grande, muchas veces para o no cumplir ninguna función, o cumplir funciones repetidas, superpuestas, o cumplir funciones que terminan obstaculizando al sector privado. Escuchalo porque esto lo decía Javier Milei en la primera entrevista que dio en este 2025. Es más, ahora sigue la motosierra. Mirá lo que vamos, por ejemplo, ahora vamos contra 50 organismos del Estado. O sea, entonces vamos a tratar, algunos los vamos a cerrar. Ponele el 60%, digamos, estamos buscando cerrarlo. No solo eso, hay algunos que estamos pensando en transformarlos y otros en fusionarlos. O sea, con lo cual, ¿entendés? Sigue la motosierra. 50 organismos nuevos que todavía no fueron mencionados. Por ejemplo, 50, los vamos a cerrar, o los vamos a transformar, o los vamos a fusionar. Clarísima aquí la posición que está teniendo Milei. Esto va en línea también con lo que anticipó que va a ser un mega decreto que se viene en este 2025, en lo que él bautizó el decreto 7025. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con que el primer gran decreto de desregulación aprobado por la administración Milei, que prácticamente modificó amplísimos sectores del Estado y del funcionamiento incluso de la economía, de las regulaciones sobre el transporte y la economía y tantas otras cosas más, fue el decreto 7023. Eso tiene que ver con el número de decreto y con el año, aplicado en 2023, ni bien asumió la presidencia en diciembre de 2023. Bueno, este está diciéndole 7025, no porque vaya a ser el decreto 70, sino porque va a ser el equivalente en términos del impacto desregulatorio, pero obviamente aplicado en este 2025 en lo que es esta segunda etapa de un gobierno que está en clave electoral también, porque va a elecciones de medio término, en principio en octubre, si es que se eliminan las primarias como pretende el gobierno en estas sesiones extraordinarias, pero que lo hace siguiendo con la misma consigna, no ampliar el gasto público, sino reducirlo y reducir organigrama dentro del Estado Nacional. Pasamos al segundo número del día. 500 kilos de droga que fueron incautados en una operación, te diría casi de película, en Brasil, en la región amazónica. Era un avión que transportaba por lo menos 500 kilos de marihuana, también transportaba hachís y otras sustancias. Es interceptado por aviones de la Fuerza Aérea de Brasil, aviones tucanos que obligan al piloto de esta aeronave, de este narcoavión, a tener que hacer un aterrizaje forzoso en una zona muy selvática, a unos 80 kilómetros de Manaus, la capital de Amazonas, en Brasil. ¿Y qué es lo que hacen los narcos? Bueno, esencialmente, después de este aterrizaje forzoso, prenden fuego el avión tratando de ocultar evidencias y se escapan. Por ahora no se han reportado detenciones en el marco de esta operación, pero sí que se encontraron 500 kilos de droga, principalmente marihuana. Esto que tiene que ver con el funcionamiento de pistas clandestinas en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en la Argentina, una situación que, como sabemos, está en muchos sentidos fuera de control y que, a pesar de eso, bueno, se van teniendo algunos avances. Interesante sería aquí que avance esto que había propuesto Milei en la cumbre del Mercosur que se realizó a finales del año pasado, de la creación de una fuerza antidrogas, de una fuerza antiterrorista supranacional que incluya a todos los países del Mercosur para
atender el fenómeno de la droga, porque es claramente un fenómeno transnacional y con la cooperación de las fuerzas de seguridad sería mucho más fácil combatirlo. Nos metemos con las caras del día. La primera, Joe Halen, ex ministra de Transporte de Nueva Gales del Sur, uno de los estados más importantes de Australia. Estamos hablando del estado que tiene como ciudad más importante a Sydney. Escuchá esta historia porque es increíble y esto habla también de cómo la corrupción no conoce fronteras, de cómo el uso y la apropiación de recursos públicos por parte de funcionarios que deberían estar para servir al pueblo, pero que terminan usufructuando los privilegios que obtienen para tener una vida que no podrían tener en su actividad privada, cómo eso trasciende las fronteras, pero cómo las respuestas no son las mismas en todo el mundo. ¿Qué hizo Halen? Bueno, básicamente tenía un chofer y un vehículo oficial a disposición. El vehículo oficial es para hacer actividades oficiales. ¿Qué descubrieron? Que se transportó a una bodega para pasar el fin de semana y en el contexto de sus vacaciones, de su descanso en realidad del fin de semana. En realidad primero fue a su casa de verano con el chofer oficial y el vehículo oficial. De allí fue hasta esta bodega, estuvo un rato visitando la bodega, almorzó, volvió hasta su casa de vacaciones y después volvió hasta Sydney. Todo esto fueron más de 400 kilómetros, más de 13 horas de pagarle al chofer en una cuestión absolutamente de su vida privada, de su ocio. Por eso fue despedida, porque además descubrieron que había habido otros viajes también injustificados para llevar a sus chicos y a sus hijos a parques de diversiones, para en definitiva utilizar los recursos públicos en su propio beneficio. Claro, la verdad es que la echen por eso suena lógico, si uno se lo pone a pensar. No sería fácil que en cualquier país de América Latina tomen un estándar tan estricto. Lamentablemente, el uso de este tipo de recursos públicos, por ejemplo, choferes y hasta aviones oficiales para hacer cualquier cosa, es la regla, lamentablemente, en muchos países de nuestra región, donde las respuestas no son tan categóricas como lo fue, en este caso, en Nueva Gales del Sur, que echó a esta ministra por usar el chofer como si fuera su chofer personal. Pasamos al segundo rostro del día. Un rostro contento, un rostro feliz. Es el rostro del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de alguien que en un primer momento estaba en soledad, peleando contra una Unión Europea muy liberal en su visión, muy tendiente a la integración, muy reacia al nacionalismo, muy reacia a la concentración de poder. Todos rasgos que caracterizan a su gobierno, muy controvertido, por cierto, en Hungría desde hace mucho tiempo. Claro, el mundo está virando. La llegada de Donald Trump es una muestra de ello. Y es interesante el mensaje que publicó Orbán, porque ayer nosotros te contábamos que se reunieron por primera vez los líderes de la Unión Europea desde la asunción de Donald Trump. Contamos cómo Kaja Kallas, que es la jefa de la diplomacia europea, en la previa, cuando estaba ingresando a la reunión, respondió y reaccionó a esta amenaza que había hecho Donald Trump de que definitivamente en algún momento Estados Unidos le iba a imponer aranceles a la Unión Europea. Bueno, ahora Orbán lo que te va a contar es desde su visión la interna de cómo se vivió esa reunión y de cómo se está viviendo en Europa el tornado Trump. Mira el mensaje que publicó en X, escrito en inglés, por cierto, para que lo entienda todo el mundo. Ayer mantuvimos la primera cumbre de la Unión Europea en Bruselas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Fue una extraña reunión. Todos en Bruselas pueden ver que el tornado Trump está viniendo, pero la mayoría cree que puede salirse con la suya. No van a poder. En 14 días, Donald Trump ya ha dado y ha puesto al mundo patas para arriba con unas pocas medidas. La locura del género en América, en Estados Unidos, está terminado. El financiamiento de organizaciones globalistas como las de Soros está terminado. Te hago un paréntesis acá. George Soros, empresario y magnate que ha financiado todo tipo de prácticas muy en línea con la agenda woke alrededor del mundo, es húngaro y es enemigo declarado de Orbán desde hace muchos años. Continúo leyendo la descripción de Orbán.
La inmigración ilegal también está terminada. Y el apoyo para la guerra entre Rusia y Ucrania también ha terminado. En otras palabras, todo lo que los burócratas en Bruselas han tratado de forzar en nuestras gargantas en los últimos años ha terminado. Pero hay algo más aquí. También podemos decirle adiós a las reglas del comercio tal cual las conocíamos. El presidente Trump va a defender los intereses de los Estados Unidos, incluso contra Europa. La Unión Europea enfrenta meses difíciles por delante y los burócratas de Bruselas van a tener un tiempo difícil. Tenemos que llegar a un entendimiento, a un acuerdo para preservar nuestras relaciones económicas con los Estados Unidos. Y un muy buen acuerdo es posible que lo hagan aquellos que no solo conocen, sino que también se respetan los unos a los otros. Nosotros siempre supimos que Donald Trump iba a regresar, así que estábamos preparados. Constantemente estamos negociando y vamos a hacer un muy buen acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos. ¿Qué hay entonces de los burócratas de Bruselas? Bueno, lo mejor que pueden hacer es que ellos han hecho su cama y ahora van a acostarse en ella. Todo un mensaje entonces de Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que se está presentando a sí mismo como el interlocutor privilegiado de Europa para con Donald Trump, porque sin dudas es el principal o uno de los principales aliados que tiene Trump en Europa. La otra sin duda Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Pero una descripción, por supuesto, atravesada por su propia visión de las cosas, que me parece que apunta a entender bastante bien la preocupación, la inquietud y lo difícil que debe ser en este momento estar en los zapatos de los líderes de la Unión Europea, que necesitan de Estados Unidos, entre otras cosas en el contexto de lo que está pasando en Rusia, pero que al mismo tiempo saben que es muy difícil poder imponer sus puntos de vista contra un Trump que ha llegado dispuesto a todo.